Estamos en París a finales de la década de 1870. Bajo la cúpula opulenta y fría de la nueva ópera Garnier, nos resuena la música. Es la hora gris del ensayo. Un silencio cargado de roce de zapatillas sobre el linóleo, de instrucciones secas, de respiraciones entrecortadas. En un pliegue de esa penumbra, entre el bullicio de las petites roides y el trajín de los utileros, un hombre permanece inmóvil. Edgar Degas no bosqueja, no participa. Su presencia es la de un mueble alto y severo, asimilado a la sombra de un telón lateral. Su atención, un haz concentrado, no se posa en la armonía del conjunto, sino en el detalle que la contradice. La tensión en un cuello mientras la cabeza se inclina en falsa gracia. La crispación de una mano que por un segundo abandona la pose para frotar un arco del pie dolorido. La línea de la espalda que se curva bajo el peso de la espera. Él no ve bailarinas. Estudia la fisiología del esfuerzo disfrazado de levedad. Esta es la paradoja fundacional que gobernará su existencia. Edgar Degas, el hombre que dedicó su vida a diseccionar el movimiento, el galope de un caballo, el giro de un torso, el gesto fugaz de una mujer en su baño, verá su propio mundo reducirse, contraerse, inmovilizarse. Mientras su obsesión era capturar la verdad vibrante de un instante, su cuerpo le negaría, gradual e implacable, la luz y la libertad. Un artista de lo efímero, condenado a una lentitud creciente. Su taller no fue un santuario de la inspiración, sino una estación de observación. Un laboratorio donde lo moderno, el teatro, el hipódromo, el burdel, el taller, eran colocados bajo un prisma implacable. Allí, el ideal clásico aprendido en el Louvre chocaba contra la verdad inmediata y a menudo áspera de lo contemporáneo. Él no era un impresionista que perseguía la luz del sol. Era un realista del artificio, un coreógrafo de lo invisible que ocurría entre bastidores, antes o después del número principal. Todo comenzaba con una manera de mirar, una mirada que desmontaba, que separaba los engranajes de la ilusión. No era la contemplación distante de un espectador, sino la intervención tácita de un director que conoce a cada falla del mecanismo. Y esa mirada, con el tiempo, tendría que traducirse al tacto, a la memoria de la mano, cuando los ojos empezaran a fallar. La paradoja se volvía método. Para atrapar lo que nunca se detiene, primero había que aprender a ver lo que nadie más quería observar. El Louvre a mediados del siglo XIX no era un museo. Era un tribunal silencioso de la belleza, un panteón donde los jóvenes artistas acudían a rendir pleitesía. Edgar Degas llegó allí con una devoción casi monástica. Su padre, banquero y aficionado al arte, esperaba para él una carrera de pintor histórico, de esos que poblaban los salones con escenas de la antigüedad. Y Degas en apariencia siguió el camino. Durante años, su mundo fueron las galerías y el olor a trementina y humedad. Copiaba una y otra vez a los grandes maestros italianos y españoles, pero su elección era reveladora. No se detenía ante la serenidad absoluta de una Madonna. Se inclinaba, con una curiosidad que rayaba en la obsesión, ante los fragmentos de los frisos del Partenón, ante los caballos esculpidos en pleno trote, ante los cuerpos de los guerreros en tensión. Copiaba movimiento, o más bien, la huella congelada que el movimiento deja en la forma. Era un estudioso de la energía latente. Su maestro, Louis Lamothe, discípulo directo del gran Jean-Auguste Dominique Ingres, le transmitió un dogma que Degas haría suyo como una ley física. Dibuje líneas, muchas líneas, de memoria o del natural. Para el joven Edgar, el dibujo no era un mero ejercicio preparatorio, era la columna vertebral del pensamiento pictórico, la ética misma del oficio. Cada trazo sobre el papel era una decisión, un acto de comprensión. La línea no servía para decorar, sino para diseccionar, no para idealizar, sino para comprender la estructura oculta. Sin embargo, en esa disciplina férrea, casi religiosa, comenzó a germinar una herejía. La academia le ofrecía un lenguaje de poses eternas, de composiciones equilibradas como ecuaciones. A Degas, lo que le inquietaba era el momento previo o posterior a esa pose. El jinete que se inclina antes de la carrera, el bailarín que ajusta su calzado, la mujer que se inclina para recoger algo del suelo. Su clasicismo no era de adoración, sino de interrogación. Quería desentrañar cómo, a partir de ese esqueleto perfecto que le enseñaban, se generaba la vida imperfecta y transitoria. Así,
En la quietud sepulcral del museo, entre el susurro del carbón sobre el papel, comenzó a construir su propio método. La línea académica, pura y segura, se convertiría en la herramienta para capturar lo inestable. No era un rebelde que rompía las reglas. Era un fundamentalista que las llevaba a un extremo para el que no estaban diseñadas. El templo del dibujo le dio las llaves. Él decidió usarlas para abrir la puerta de los sótanos, donde la mecánica del gesto esperaba, desnuda, a ser comprendida. El camino natural habría sido el salón oficial. Degas lo intentó, con obras de ambición histórica. Pero algo no encajaba. La pompa narrativa le resultaba hueca. Su verdad no estaba en los héroes clásicos, sino en la fisonomía de lo cotidiano. Cuando el grupo de Monet y Renoir propuso una exposición independiente, Degas se unió con fervor organizativo. Participó en 7 de las 8 muestras, pero su afinidad era táctica, no dogmática. Ninguno de nosotros es impresionista, al menos yo no, aclaraba. Mientras ellos perseguían la luz cambiante en los campos, él desconfiaba del sol. Prefería la luz artificial, controlada, el gas de los cafés concierto, las lámparas de la ópera, la tenue claridad de un tocador. Organizó exposiciones junto a Monet y Pizarro, pero la etiqueta le resultaba ajena. Su trinchera no era la naturaleza, sino el interior urbano. El hipódromo, donde estudió la sintaxis del galope. El backstage, donde desmontaba la ilusión del espectáculo. El taller de una modista, el interior de un burdel. Espacios donde el cuerpo bajo presión social representa un rol. Allí Degas no era un pintor de paisajes. Era un cronista de la conducta, un realista de lo moderno. Su guerra no era contra la academia, sino contra la pose estática. Su objetivo, capturar la autenticidad de un gesto en su hábitat artificial. La calle era su campo, pero solo si tenía techo y una función específica. Pintaba la coreografía no escrita de la vida ciudadana. Allí, donde la representación y la realidad se confundían en un mismo y tenso escenario. La Ópera Garnier no era para él un templo del arte sublime. Era una fábrica de ilusión, y como tal, su zona más reveladora no era el escenario, sino los talleres donde se fabricaba esa ilusión. Degas se convirtió en un habitué de los bastidores, de las salas de ensayo, de los pasillos donde las bailarinas, aún sin sus tutús de gasa, eran simplemente cuerpos fatigados. Allí su mirada de académico se transformó en la de un etólogo. No le interesaba el número final, la armonía coreografiada para el aplauso. Su objetivo era la fisura, el momento en el que la disciplina flaquea y la naturaleza reclama sus derechos. Una mano que se apoya contra la pared para descansar un segundo. La expresión ausente de una petit gras mientras espera su entrada. La manera en que los hombros se alzan y caen con la respiración agitada tras un pas de deux. Eran los movimientos inconscientes, la coreografía oculta del agotamiento. Esta perspectiva dictó su composición. Abandonó los puntos de vista frontales y privilegiados. Sus óleos y pasteles nos colocan en ángulos forzados. Miramos desde arriba, como desde un palco alto, viendo coronas de cabellos y hombros tensos, o desde un costado, cortando figuras con el marco del cuadro, como si la escena continuara más allá. Las bailarinas rara vez son el centro geométrico. Están desplazadas, descentradas, a menudo con la espalda vuelta. No son retratos, son estudios de postura. Así, lo que la sociedad veía como un símbolo de gracia y ligereza, Degas lo desmontaba para mostrar su verdad material. Un trabajo duro, repetitivo, físicamente exigente. Los pies, a menudo enfocados, no son los de las hadas, sino los de las atletas, con músculos marcados y cintas ajustadas. El tutú, visto desde el ensayo, es un armazón de tule y alambre, no una nube. Degas no desmitificaba por crueldad, sino por un respeto casi brutal a la verdad. Su obra nos dice que la belleza no es un estado, sino un proceso, y que la poesía más profunda a veces reside en el jadeo entre bambalinas, en ese instante robado donde la máscara del espectáculo se descose levemente. La línea había sido su ley, el carbón y el lápiz sus instrumentos de precisión. Pero a partir de la década de 1880 algo cambió en la percepción de Degas. Su vista, siempre exigente, empezó a traicionarlo. Los contornos nítidos se volvieron escurridizos, las delimitaciones exactas un desafío.
En lugar de rendirse, orquestó una retirada estratégica hacia un territorio más táctil y más vibrante, el pastel. Este medio, considerado menor por la academia, se convirtió en su salvación y su revolución. Ya no se trataba de delimitar con un trazo, sino de construir con materia. Degas empuñaba las barras de pigmento puro con una energía nueva. Las frotaba sobre el papel, las superponía en capas densas, las fundía con vapor o con sus propios dedos. El color ya no obedecía a un dibujo subyacente, era la sustancia misma de la forma. Esta transformación técnica alteró radicalmente su mirada sobre el cuerpo, especialmente en sus series de mujeres bañándose. La carne dejó de ser un volumen modelado por líneas para convertirse en una presencia sensorial. En Mujer secándose el pie o la tina, los cuerpos no son ideales, son pesados, palpables. Los pasteles ocre, rosa y gris se mezclan para sugerir no una piel perfecta, sino la temperatura, la densidad, la fatiga de un organismo real. La luz no bordea las figuras, nace de dentro, de la acumulación de un polvo de color. Fue la traición necesaria de un dogmático del dibujo. Al perder la fe en el contorno ganó una verdad más profunda y corpórea. El pastel le permitió explorar la cualidad de la superficie viva, la carnalidad sin disimulos. Donde el ojo ya no podía seguir una línea milimétrica, la mano aprendió a pensar en masas, en vibración, en el instante donde la forma emerge del caos controlado del pigmento. Fue su manera de seguir viendo, de tocar el mundo a través del papel. Cuando la fotografía irrumpió en el panorama artístico, muchos pintores la vieron como una amenaza mecánica. Degas, en cambio, la reconoció como un aliado natural de su propia búsqueda. A mediados de la década de 1890, ya con la vista en declive, se sumergió en la experimentación fotográfica con la meticulosidad de un químico. Su estudio se llenó del acre olor a los baños de revelado y del brillo fantasmagórico del polvo de magnesio, que usaba como flash para congelar instantes en la penumbra. La cámara no era para él un instrumento de reproducción fiel, sino un ojo con defectos preciosos. Le fascinaban sus errores, los desenfoques involuntarios, las sobreexposiciones que le blanqueaban un rostro, los encuadres que cortaban un cuerpo por la mitad. En su serie de retratos dobles y nocturnos, como el de sus amigos Renoir y Mallarmé, la luz artificial es brutal, escultural, creando sombras profundas y relieves inesperados. Los sujetos, a menudo sorprendidos en un momento de reposo o conversación, poseen esa informalidad que el arte académico nunca permitía. Esta sintaxis visual de lo fortuito y lo truncado se filtró directamente en su pintura. La composición dejó de ser un equilibrio armonioso para convertirse en un recorte radical, un fragmento de realidad. Los puntos de vista se volvieron más extremos, las perspectivas más vertiginosas, como si el propio Degas fuera un objetivo que podía colocarse en cualquier ángulo. Las figuras que salían del marco, las mesas vistas diagonalmente desde arriba, la sensación de que la escena continúa más allá de los límites del lienzo, son deudas directas con el visor de la cámara. La fotografía le confirmó lo que siempre había intuido, que la verdad no reside en la pose preparada, sino en el intervalo descuidado. Su ojo, cada vez más débil, delegó en el ojo mecánico la tarea de registrar esos destellos de autenticidad. Pero fue su mente de pintor la que tradujo esos registros a un nuevo lenguaje pictórico, uno donde la imperfección del instante robado se convertía en la ley fundamental de la composición. Al final, la tecnología no sustituyó su mirada, la armó con un lente más penetrante. En la clausura total de su taller, lejos de cualquier mirada, la obsesión de Degas adquirió una tercera dimensión. La escultura no fue para él un ejercicio público, sino una compulsión privada, una necesidad táctil de atravesar la superficie del lienzo y del papel. Tras su muerte se descubrieron más de 150 figuras en cera, arcilla y plastilina. Bailarinas en cuarta posición, caballos con las patas extendidas en pleno galope, mujeres inclinadas sobre una bañera. No eran obras para ser fundidas en bronce, eran instrumentos de estudio, prótesis de su pensamiento. Las manipulaba incansablemente. Retorcía un brazo unos milímetros, ajustaba la inclinación de una cabeza, buscaba el punto exacto donde el peso del cuerpo se transfiere de una pierna a otra. Las observaba bajo diferentes luces, anotando cómo la sombra definía un músculo o vaciaba un hueco. En estas figuras frágiles la línea académica se volvía alambre y masa. El dibujo se hacía estructura interna. Era la disección del gesto llevada a su consecuencia lógica, la posesión física del instante.
La única excepción a este hermetismo fue la pequeña bailarina de 14 años, presentada en 1881. Cubierta con un tutú de tul real y una cinta de seda en el cabello, con el rostro modelado con una crudeza casi etnográfica, la figura generó un escándalo. La crítica la tildó de repulsiva, de mono. Lo que perturbaba no era su realismo, sino la verdad que develaba. La adolescente detrás de la bailarina, la tensión entre la inocencia y la disciplina forzada, el cuerpo como material de un arte exigente. Era la encarnación literal de su búsqueda, mostrar el mecanismo sin el barniz de la idealización. En estas esculturas, su furia perfeccionista y su lucha contra la fugacidad encontraron su expresión más pura y desesperada. Cuando la vista ya no podía seguir el movimiento, las manos, cubiertas de cera, lo reconstruían desde adentro. Fue su manera de conocer el mundo no solo con los ojos, sino con la presión de los dedos, aprisionando en la materia blanda el fantasma exacto de un equilibrio siempre a punto de romperse. La figura pública que Degas cultivó fue la del misántropo. Ácido en sus comentarios, intransigente en sus juicios, con un humor que podía dejar cicatrices. Tras el asunto Dreyfus, su nacionalismo reaccionario y su antisemitismo se volvieron amargamente explícitos, llevándolo a rupturas dolorosas con amigos de toda la vida, como el escritor Ludovic Halevi. Su mundo social, nunca muy amplio, se contrajo hasta casi desaparecer. Pero ese aislamiento creciente no solo fue un síntoma de su carácter difícil, era en gran medida una condición metodológica. Para observar con la crudeza y el desapego que su arte exigía, necesitaba distancia. La mirada clínica que aplicaba a las bailarinas y planchadoras no podía permitirse la contaminación de la simpatía o la familiaridad. Su estudio se convirtió en un búnker, fortificado con cuadros amontonados y el humo de sus propios cigarros. Allí, las modelos eran sus únicos interlocutores, sujetas a un régimen de trabajo exhaustivo y a una demanda de inmovilidad que las llevaba al agotamiento. Su deterioro visual profundizó este encierro. El mundo literalmente se le desdibujaba. La paradoja es amarga. El gran observador se quedaba sin luz. La ceguera progresiva lo aisló aún más, obligándolo a confiar en la memoria de la mano, en el gesto táctil sobre el papel o la cera. Su misantropía, entonces, se mezcló con una vulnerabilidad física que él jamás habría admitido. Este repliegue no fue un vacío, sino una saturación de sí mismo. Al reducir el mundo a los límites de su taller, pobló ese espacio con sus obsesiones. La soledad no era ocio, era la presión necesaria para que cristalizara su feroz concentración. El hombre gruñón que alejaba las visitas era el mismo que podía pasar días obsesionado con la curva de un espinazo o el equilibrio de una escultura de 10 centímetros. Su rechazo al mundo exterior era la contracara de una inmersión total en el universo interior que había decidido cartografiar, milímetro a milímetro, hasta el final. Paradójicamente, el pintor de la vida moderna era un arqueólogo compulsivo. Mientras su obra diseccionaba el instante presente, su apartamento en la Rue Victor Massé se transformaba en un gabinete de tesoros del pasado. Degas fue un coleccionista frenético, obsesivo, cuyo ojo clínico se volvía codicioso ante el arte ajeno. Amasó más de 5.000 obras, grabados de Rembrandt y Goya, pinturas de Ingres y Delacroix, pero también significativamente lienzos de sus contemporáneos más radicales, Manet, Cézanne, Gauguin. Esta acumulación no era el hobby de un diletante, era una extensión de su metodología, poseer para comprender. Su colección era un atlas privado de soluciones formales, un laboratorio paralelo donde podía desmontar en la intimidad los mecanismos que admiraban otros. Sostenía un diálogo táctil con la historia del arte, pasando sus dedos, cada vez más independientes del tacto, por el trazo de un aguafuerte o la pincelada de un óleo. Había en este afán una pulsión de conservación, incluso de fuga. El hombre que pintaba a las planchadoras y a las bailarinas, sujetos de una París en vertiginosa transformación, acumulaba fragmentos de un mundo que percibía en extinción. El del oficio artesanal, la dignidad del dibujo, cierta solidez estética. Su piso, abarrotado hasta el punto del colapso, era una fortaleza contra el caos exterior y contra su propia ceguera creciente. Allí, rodeado de los maestros que veneraba y de los colegas que respetaba, ejercía un control total sobre un microcosmos de belleza. Era la otra cara de su misantropía. Si no podía controlar el mundo, podría al menos poseer y ordenar sus mejores reflejos congelados.
La colección era su bóveda contra el tiempo, el lugar donde lo efímero que tanto le obsesionaba hallaba por fin una presencia física. Edgar Degas murió en 1917, solo y casi ciego, en el silencio de su apartamento museo. No dejó una escuela con discípulos, ni un manifiesto que resumiera su pensamiento. Su legado no es un estilo, sino una posición radical de la mirada. Una forma de interrogar al mundo desde los márgenes, los descuidos y la física oculta de los gestos. Su influencia es un río subterráneo que alimenta territorios dispersos. En la pintura se reconoce la carnalidad desgarrada de Francis Bacon, obsesionado también con la figura encerrada y la violencia del cuerpo. En la fotografía, su espíritu habita en el instante decisivo de Cartier-Bresson y en los encuadres descentrados de William Klein. En el cine, la sintaxis de planos cortados y perspectivas forzadas, la mirada que privilegia la preparación sobre el clímax, le debe una deuda tácita. Degas enseñó que la verdad no está en el centro del escenario, sino en el pliegue del telón, en el gesto que nadie ordena. Redefinió la propia noción de composición. Antes de él, un cuadro era una ventana ordenada hacia un acontecimiento. Después de él se convirtió en un fragmento, un recorte de realidad donde el espectador debe completar la narración con su propia percepción. Desplazó el foco de lo que se muestra a cómo se mira. Su obsesión por la serialidad, las bailarinas, los baños, los caballos, prefiguró el interés moderno por el ritmo, la repetición y la variación, anunciando el arte cinematográfico y secuencial. Su huella más perdurable, sin embargo, es una pregunta que queda flotando en el aire de cualquier taller. ¿Qué merece ser observado? Degas respondió que todo, siempre que se mire sin concesión, con la precisión de quien sabe que la belleza y la verdad suelen esconderse en la fatiga de una espalda, en el temblor de un músculo, en el intervalo crudo entre dos actos perfectos. Nos dejó sobre todo el permiso para sospechar de la pose y buscar el pulso vivo que late debajo. El último estudio en el número 37 de la Rue Victor Massé guardaba un silencio particular. No era un silencio del vacío, sino del de una actividad interrumpida en su punto más álgido. Sobre una mesa de madera desgastada, cerca de la ventana que ya no buscaba la luz perfecta, yacía un par de lentes de aumento. Esos lentes, gruesos como el fondo de una botella, capturaban y distorsionaban un universo en miniatura. Un montón de polvo de pastel, azul ultramar y ocre roto que había escapado de una barra al ser presionada con demasiada fuerza. Al lado, una pequeña figura de cera, una bailarina con el brazo elevado en un arabesco, mostraba, bajo la fina capa de suciedad acumulada, la huella de dedos que la habían ajustado una y otra vez. El alambre del armazón interno asomaba en un tobillo, con un hueso expuesto. Estos no eran los restos de un artista, sino las herramientas abandonadas de un experimento que nunca encontró su conclusión. Degas no había partido, se había ausentado del laboratorio, dejando los instrumentos calientes, los materiales activos. El polvo del pastel seguía siendo pigmento puro, potencial. La figurilla de cera aún sostenía en su frágil equilibrio la pregunta por el peso exacto de un cuerpo en movimiento. Todo en esa habitación hablaba de una mirada que había dejado de ser un sentido para convertirse en un método, un sistema de observación, disección y reconstrucción que se había impregnado en las paredes, en los muebles, en el aire cargado de polvo y trementina. Hoy, cuando miramos una fotografía que corta una figura al borde del encuadre, cuando un lienzo nos sitúa en un ángulo forzado, cuando una escena nos muestra el detrás del espectáculo, estamos habitando, aunque sea por un instante, el espacio mental que Degas construyó. Su laboratorio no se clausuró, se democratizó. Aprendimos de él que el mundo no se ofrece entero, sino en fragmentos, que la belleza no es un estado, sino una tensión, que la verdad de un momento a menudo reside en lo que trata de ocultar, el esfuerzo, la gravedad, la preparación. La luz en el estudio de la Rue Victor Massé se fue apagando hace más de un siglo, pero los objetos sobre la mesa, esos testigos mudos, no cuentan una historia que terminó, cuentan un proceso que sigue su curso. Cada vez que un ojo se detiene en el detalle insignificante, en la sombra no planeada, en la elegancia oculta de un mecanismo ordinario, los lentes de aumento parecen limpiarse. El polvo de pastel recupera su intensidad cromática. Y la pequeña bailarina de cera, sostenida por su alambre interno, gira imperceptiblemente en su arabesque perpetuo. No atrapada en el tiempo, sino en la duración pura de una tensión que alguien, una vez,
supo sostener hasta el último parpadeo. Gracias.